Aleluya. Estamos muy agradecidos con el Señor, amados. Tenemos testimonios todos los días. Amén. De su fidelidad, de su bondad. Aleluya. Cada día nos levantamos y de repente nos sentimos mal, dolorosos o alguna cosa que nos sucedió. Pero cuando entramos a la presencia de Dios, cuando oramos en su misericordia, nos levanta, nos restaura, nos anima, nos conforta. Él es todo para nosotros. Aleluya. Y esta escritura que quiero compartir está en Santiago. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros muchas veces nos hemos sentido agobiados, angustiados? En un día cuando estamos alabándole nos sentimos como Superman, ¿cierto? Somos invencibles en un día. En un día estamos llenos de gozo, de fortaleza del Señor. Quisiéramos que mantenernos así, ¿cierto? Pero cuando vienen las pruebas, las angustias, nos queremos desaparecer. ¿A quién le ha pasado? O solamente le pasa a Lupita. A todos nos pasa, ¿verdad? Peor cuando nos sentimos que hemos pecado contra Dios. Una cosa es tener las pruebas, que nosotros no provocamos, estamos tristes, porque las personas, las situaciones vienen en contra de nosotros. La otra cosa es cuando nos sentimos rechazados por Dios, cuando nos sentimos viles pecadores, que Dios no nos escucha, que en el momento de la prueba, de la angustia, no nos fortalece en el momento, ¿sí? Y recordamos su palabra, recordamos nuestras experiencias con Dios. Seguro que usted le ha pasado alguna vez. Y muchas veces, y en el camino del cristiano, es todo el tiempo. Subimos y bajamos, subimos y bajamos, subimos y bajamos. Bonito es cuando nosotros decimos vamos de victoria en victoria. Sí, la victoria la deleitamos, ¿verdad? Como estábamos leyendo al principio cuando David estaba cantando, ¿sí? De la liberación de Dios, cantando, diciendo: Dios puso a vergüenza a todos mis enemigos. Dios hizo que todos se voltearan, y después Dios me puso en lo alto. Dios se glorió en mi vida, aleluya, ¿sí? Y bueno, el camino del cristiano, le digo, no todo el tiempo es felicidad. Tenemos pruebas todos los días a veces. Y es situaciones donde tenemos que reconocernos a nosotros mismos a dónde estamos. Santiago 4:7. Vamos a leer Santiago 4:7. Aleluya. I would have loved Pastor Trevor to come this front and share with us his thoughts, but I'm going to be obedient, and I know as well that sometimes our ministers, they come and sit down with us and we just, opportunity come. But today I just want to share this little word with all of us. Aleluya. Póngase de pie conmigo, vamos a leer esta carta de Santiago. Estamos leyendo estas escrituras muy bonitos estudios bíblicos que estamos teniendo, gracias a Dios por los hermanos que se contactan. Y esta escritura me llamó mucho la atención. He estado pensando tiempos ya con esta escritura. Dice Santiago 4:7: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay dos palabras aquí de orden, ¿sí? Someteos pues a Dios, y después dice resistir al diablo. Y va a haber un resultado. Él huirá
vida de nosotros. Oramos juntos. Padre, en esta tarde, Señor. Oh, te damos la alabanza, la gloria y todo el honor, Padre, porque tú eres digno, Señor. Y aquí estamos, Señor, en nuestra humanidad, Señor, trayendo que todos nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestras aflicciones, nuestras victorias, todo tú lo conoces, Señor. Y quiero pedirte humildemente, Espíritu Santo, que nos enseñes hoy en esta escritura lo que queremos recibir del Padre, aleluya. Que no sean mis propios pensamientos, Señor. Tú te vas a manifestar en mis experiencias, Señor. Pero que no sean mis pensamientos, Señor, falibles, sino que seas tu Espíritu Santo enseñándonos hoy, Padre. Queremos que esta palabra quede grabada en nuestros corazones y seamos hacedores de ella. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén. Dice entonces esta carta de Santiago, lo llamamos el apóstol Santiago, y seguro que fue un hombre que tuvo experiencia con Dios, segurísimo. Un hombre que al principio no sabía de la gracia de Dios, así como muchos de nosotros. De repente, nosotros sabíamos un poco de la ley. Éramos personas morales de repente, ¿sí? Una persona moral, una persona que pasa mal, ¿sí? Y Santiago fue un hombre que conocía la ley, como judíos también. Pero no había conocido esa gracia de Dios hasta que el Señor lo llamó. No había conocido, no había tenido esa experiencia con Dios de cómo practicar su fe en la gracia del Señor. ¿Recuerdan esa escritura donde dice? Porque cuando soy débil, porque todos somos débiles algún tiempo de nuestra vida. Ninguno aquí le decía Superman, como la canción que decía, a veces me siento Superman, no. Ninguno de nosotros somos superpotentes, todos debemos de depender de Dios. Porque su potencia en nuestra debilidad se perfecciona. Porque dice, él le habló, así como Dios le habló a Pablo, así nos habla a todos nosotros. Y le decimos al Señor, quítame esto, y entonces yo voy a gozarme, quítame esto y entonces yo voy a darte honra, quítame esto y Dios dice, con esto tú me vas a dar honra y gloria. Porque es necesario que pasemos por tribulaciones, es necesario. Es parte de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia con el Señor. Porque nosotros vamos a incrementar nuestra fe cada vez que pasamos circunstancias y aprendemos a depender de Dios. Es interesante porque yo estaba escuchando a un muchacho que dice que desde niño él tuvo una experiencia de que otro niño lo hizo hacer algo que no debía. Y él dice que desde niño ahí él se enganchó con algo que le llamó la atención. Y él pensó que su vida iba a ser de esa manera, y entonces él creció y él pensó que todo estaba bien con él por haber tenido esa experiencia. Y amados hermanos, las experiencias que nosotros tenemos en Cristo, una vez que estamos en Cristo, nos ayudan a crecer, nos ayudan a madurar, nos ayudan a someternos a Dios, porque aprendemos a reconocer que sin Él somos nada. Voy a mencionar, ¿se acuerdan de este último juego de fútbol? Fue a nivel mundial. Todos hablamos de ese partido de fútbol. ¿Sí? ¿Cristianos o no? Decimos, bueno, escuchamos por las noticias. ¿Sí? Pero algo me llamó la atención de todo esto del partido, todo al final. Eran hombres entrenados. Mi hijo, que juega básquetbol, él siempre me
reglas del básquetbol. Y una de las cosas en el equipo es mantenerse respetuoso, es mantenerse jugando en equipo y no ser individualista o egocentrista. ¿Sí? Y entonces supongo que en el equipo de fútbol también hay reglas que seguir, ¿cierto? Y peor así para los profesionales, que se tienen que comportar como unos profesionales. ¿Y al final qué pasó? Llegaron a entrar con sus propias fuerzas. ¿Sí? Llegaron a querer minimizar al otro equipo, porque si no pudieron ganar a la buena, van a tener que mostrar a la mala. En el reino del Señor, mientras más te humilles delante de Dios, Dios te va a ensalzar. Muchas veces no predicamos mucho de hacer el bien al que hace mal. Pero hay escrituras, muchas escrituras que nos hablan que hagas bien al que te hace mal. Aunque te ofendió tu hermano, tu hermana, tu esposa, tu esposo, tu tío, tía, lo que sea, haz bien al que te hace mal. Y ahí es donde yo, a veces hermanos me atoro, yo les digo la verdad. Porque a mí no me gustan las injusticias. ¿A quién les gustan las injusticias? A nadie. Pero en el Señor aprendemos a depender de lo que Dios nos diga que tenemos que hacer. Dice, ¿la venganza de quién es? De Él. Dice, Él pagará. Pero sin embargo dice, tienes que resistir todas las cosas que te vengan, tienes solo que resistir. Aguanta, decimos en México. Aguanta. ¿Sí? Dios no te mandó a pelear con el diablo y estar de tú por tú con el diablo. Dios te dijo a resistir. Y estaba estudiando estas palabras griegas. Y yo, dice la primera parte donde él dice someteos pues a Dios. Dice que es una ordenanza, pero no forzada, sino te anima a ponerte voluntariamente bajo la autoridad de Dios. Ese viene de un verbo que se dice hipotazo, ¿sí? Del griego, y te dice que te anima, te exhorta, que te pongas bajo la cobertura de Dios, principalmente. Que te sometas a lo que Dios te está diciendo que te sometas. Sométete a Dios. Dice, es un mandato, sí. Y en el contexto que dice Santiago, dice, primero viene la sumisión a Dios y después la resistencia al diablo. Esto es importante. Primero te sometes, porque si no estamos sometidos a Dios, no le estamos dando autoridad a Dios para que ministre y nos dirija nuestra vida, ¿cierto? Y entonces ahí es donde vamos a los golpes. Ahí nos vamos a tú por tú. A ver quién escupe primero. A ver quién alza más la voz. Aquí yo no me voy a dejar. Aquí me van a escuchar, tú me vas a escuchar. Esa es nuestra actitud humana, ¿cierto? De allá venimos. Que no nos vamos a dejar, que nadie nos intimide. Si esposos, esposas, padres, hijos, nos cuesta trabajo someternos. ¿Sí? Nos cuesta trabajo pedir perdón. Pueden llorar, o sea, ya pasó. Pero pedir perdón nos cuesta trabajo. Sí. Porque ese es nuestro orgullo. Ahora yo les voy a decir, varones, el que ustedes pidan perdón no les quita nada de hombría. Él dijo a mí, pero así es. El que ustedes pidan perdón, y mujeres también, el que ustedes pidan perdón, ustedes tienen que también ser humildes. Todas nosotros tenemos que ser humildes. ¿Sí? Porque primero someterse a Dios es tan importante para poder resistir al diablo. Si no nos sometemos a Dios, el diablo va a hacer cosas en nuestra vida.
Y vamos a estar peleando por nuestro ego, por mi derecho. ¿Sí? Pero mientras más sometidos somos a Dios, más tardos somos para responder. ¿Verdad? Mientras más le pedimos a Dios, ustedes y yo sabemos cuáles son nuestras debilidades. ¿Cierto? Y principalmente le pedimos a Dios que moldee nuestro carácter. Es bueno tener un carácter fuerte, es bueno porque Dios lo usa, así como el carácter débil también Dios lo usa, pero Dios nos transforma para su servicio. No todos somos iguales, todos tenemos diferentes dones, ¿sí? Pero si todos nos sometemos a Dios, qué lindo es que la presencia de Dios va delante de nosotros. Esta iglesia es sometida a Dios. Esta iglesia va a dejar que Dios tome el primer lugar, el primer tiempo, las finanzas, ¿sí? Nos sometemos a Dios completamente. Y lo vamos a ver reflejado en nuestros hogares primeramente. Hoy recibí una llamada que les digo que me costó trabajo y me llamó tiempo y digo, Señor, ayúdame a someterme, ayúdame a estar en paz, primero contigo y después con todos los demás. ¿Sí? Y bueno, si estoy en paz con todos, estoy en paz con Dios. Pero el someterse a Dios cuesta trabajo, amados hermanos, es verdad. Pero Jesús dijo, si escuchamos su voz, su yugo es fácil y ligera su carga cuando lo escuchamos. Decía mi hermano, ¿por qué le da lugar en tu corazón a algo que no te trae buen efecto? Y es verdad, estábamos conversando. Y es verdad. Y yo, Señor, en esto tú te has de glorificar y las cargas que te arraigamos nosotros como familia, como lo que sea, vamos a ver el trabajo a veces. A veces el trabajo no nos gusta cómo nos tratan, ¿verdad? Y nos vamos al sindicato y decimos, usted pelee por mí, por esto y por lo otro. Y gracias a Dios por esta Inglaterra que nos da derechos también de protección. Pero en nuestros países no nos dan derechos, ¿verdad? El derecho nos quitan. En México, en nuestros países nos quitan el derecho. Y aquí nos dan ese derecho, gracias a Dios. Pero con todo eso, amados hermanos, como hijos de Dios, tenemos que someternos a Él día y noche y donde quiera, no solamente aquí en la iglesia, no solamente aquí donde nos vemos. Cuando platicamos en la casa, nos sentamos a conversar en la casa. ¿Qué hablamos que edificamos a nuestros familiares? ¿O qué hablamos que destruimos a nuestros familiares? Qué importante es someternos a Dios en todo tiempo. Estaba yo analizándome también a mí misma, y doy gracias a Dios por mi hija Lea, doy gracias a Dios por mi hija Joy, doy gracias a Dios por todos mis hijos, que al final ellos me conocen como soy. Y cuando me cuesta trabajo, dice la Biblia, porque cuando soy débil y lo traigo a la presencia de Dios, entonces ahí viene mi fortaleza. Y en ocasiones, amados hermanos, cuando aplicamos la palabra afuera de nuestra casa, decir, afuera no nos conocen, pero es adentro donde ellos conocen todo lo que yo soy. Si soy envidiosa, si soy rencorosa, si soy chismosa, si soy lo que sea, en mi casa me conocen como soy. Y en mi casa tienen que ver que yo me someto a Dios. Porque ese es mi testimonio. Y cuando vemos que Dios nos responde, tenemos testigos. Aleluya. Como decía Jessica, ¿no? Años de estar orando, años, amados hermanos, porque hasta nuestros hijos pueden venir y nos ponen mala cara, ¿saben? Le ponen mala cara a Lupita, ¿sí? Le ponen mala cara a Esteban, ¿sí? A Tania, posiblemente, pero la Biblia nos recomienda que les tenemos que amar.
Aleluya. ¿Sí? A veces te vienen y te saludan y siguen Jessica, pero Jessica no la saluda y siguen a Joy, siguen acá, y es evidente que hay algo, pero no es la persona que está en contra de ti, es el espíritu, la influencia de ese espíritu que está en esa persona que está en contra de ti. Y en todo eso tenemos que ser sabios y prudentes. Cuando vengan a mi casa está abierta para todos. ¿Sí? Y cuando yo voy a tu casa, yo sé que ustedes me atienden, ¿sí? Pero en mi casa, claro, mis hijos se someten, y en tu casa yo me voy a someter a lo que es en tu casa, ¿sí? Porque es tu casa. Y acá, amados hermanos, lo que es la casa de Dios en nuestra vida, ¿sí? Tiene que haber un sometimiento 100%. Ahora, voy al segundo punto. Dice la siguiente parte, que es resistir al diablo, viene de la palabra antistet. Es especialmente esto interesante porque es contra, en frente de, ponerse de pie, mantenerse firme. Por tanto, literalmente significa ponerse firmemente de pie contra alguien. Solamente resistir. ¿Recuerdan la palabra en Efesios? Vestidos todos de la armadura de Dios, con que puedan resistir los dardos del enemigo. Tuvimos una lección con nuestro hermano Abraham, y él explicó todo lo que era la armadura de Dios: cubrir nuestros pensamientos, nuestro corazón, todo, cubrirnos. Y cuando nosotros nos descuidamos de cubrir nuestras principales partes de nuestra vida, es donde el enemigo se filtra. ¿No le ha pasado que si usted deja de orar, ya como que el gozo se le bajó? Cuando usted deja de adorar, y cuando usted permita o yo permitimos que los problemas nos abunden en nuestra mente, ¿qué pasa? Estamos bajando la guardia. Entonces el enemigo entra cuando nosotros no resistimos. Usted va a hacer murallas y que le llamamos fortalezas, y hay una resistencia ahí, ¿cierto? No cualquiera puede entrar. Y decimos que hay fortalezas sí que son hechas en contra de aquellos para que no entren, no traspasen, pero sabemos que aquí en Buckingham Palace, en el palacio, no en Buckingham, sí en el palacio de Buckingham, así como están la muralla que se ha puesto alrededor de todos los alambres que pusieron y los soldados, entonces no alguien entró. Y entró hasta el cuarto de la reina. ¿Recuerdan ese asunto? Esa persona pudo escalar. Yo no sé cómo se pasó esos alambres que tienen eléctricos y entró hasta el cuarto de la reina. Y decimos, ¿no es una fortaleza? ¿Y qué pasó? Los guardias, todo, pero pasó. Y si en lo natural pasa, ¿qué no será en lo espiritual? Porque no levantamos fortaleza contra el enemigo, nos descuidamos y entonces el enemigo entra y no nos damos cuenta. Ya dice la Biblia que cuando aquellos se durmieron, la serpiente entró y puso sus huevos. Se descuidaron y la serpiente entró. Cuidado con tu mente de que no te sometas a Dios y no vas a resistir el llamado. Recuerden que dice la palabra, y habiendo acabado todo, resistí y habiendo acabado todo. Dice entonces que eso es ponerse firmemente de pie contra alguien. No implica atacar ni perseguir, sino mantenerse en una posición firme sin ceder terreno. Solamente resiste al diablo. Pero me siento que ya no puedo, solo resiste. Un testimonio de mi hermano cuando estaba falleciendo.
él dice que tenía, y este es el testimonio, mis hermanos lo cuentan, ¿sí? Mi hermano había padecido de SIDA y murió muy rápido. Sin embargo, cuando él estaba en sus últimas horas, sus últimos días, agonizando, ¿sí? Ellos dicen, mis hermanos dicen que había 2 demonios parados al pie de su cama de mi hermano. Él había aceptado ya al Señor. Y esto más o menos, no es caricatura ni nada, esto pasó, ¿sí? Y estos demonios el Señor me permitió, por la misericordia y su gracia, de verlos en sueños. Yo no sabía que mi hermano estaba muy enfermo. Y fue cuando yo llamé a mí. Pues, como sea. Mi hermano, dicen mis hermanos que cuando él aceptó a Jesús, él les pidió oración ahí en su lecho de muerte. Y cuando él aceptó a Jesús, esos 2 demonios estaban parados al pie de su cama. Y lo único que decía mi hermano, seguro que estaba en dolor, lo único que decía mi hermano era: voy a resistir, no voy a negar a Dios. Yo no sé qué eso le decían, ¿sí? Pero eso mis hermanos lo escuchaban decir: voy a resistir, no voy a negar a Dios. Y si viviéramos en el mundo espiritual, ¿cuántos demonios nos están acechando? ¿Cuántas cosas el enemigo está preparando en contra de nuestra vida? Distracciones. Cosas que el enemigo sabe cuando tenemos una debilidad, y si no se la entregamos al Señor, con esa misma debilidad el enemigo va a entrar en nuestras vidas. Y entonces dice: solamente resiste. Dios no te manda que pelees con alguien que ya venció. Dios no te manda que vayas y lo busques. Dios te dice: que pon tus ojos en el autor y consumador de la fe. Ese hombre perfecto, pon tus ojos allá arriba. Y si tú vas a ayudar a alguien a levantarse, aleluya, hazlo. Porque para eso también te puso el Señor. Para ser testimonio y ayuda para otros. No, aquí no se vale de ser egocentristas ni individualistas, y cada uno sí tiene que buscar al Señor en su entrega, aleluya, pero estamos aquí para resistir al enemigo y también como iglesia. Gloria a Dios, porque nuestros hermanos que estaban con nosotros en el estaban externando: tenemos que orar, tenemos que ayunar, pastora. Tenemos todos que venir juntos a interceder unos por otros y también por la iglesia de los demás. Porque al final, como a veces estamos tan separados, no sabemos si las situaciones de los hermanos y tampoco sabemos sus necesidades. ¿Y qué decían los hermanos? A ver, ¿hay alguna petición? ¿Sí? Y hermanos, no nos excusemos, porque si no, yo no les voy a contar lo que me pasa en mi vida. Bueno, no es que tengamos que saber lo que te pasa en tu vida. Es que somos hermanos en Cristo. ¿Saben qué? Estaba hablando con Xiomara. ¿Ya cuántos años son que se fue Xiomara? Y Xiomara, ¿cómo estás, hermana? No sé qué. Entonces Xiomara dice: hermana, todavía les extrañamos. No encontramos una iglesia local donde estábamos. ¿Cómo estábamos? Y hermana, ánimo. Pero si dice solamente resiste, donde tú quieras que vaya, resiste. Resiste al enemigo, resiste de que tú te justifiques a ti mismo, porque yo soy, porque a mí me pasó. ¿Saben una cosa que lo más? Pero por decir, más lo que podríamos decir. Yo soy así porque yo sufrí mucho. Yo soy así porque nadie vivió lo que yo viví. Pero cuando vamos a esa cruz, Jesús pagó tanto por ti y por mí. Y dice: Él te da esa salvación y solamente te dice: resiste, sométete y resiste, porque yo ya vencí. Hay una escritura donde estábamos leyendo al principio. Vamos al segundo de Crónicas, segundo de Samuel.
Segundo de Samuel, capítulo 21. En el versículo 15. No necesitan levantarse cuando se están leyendo. Imagínense, pensábamos que David tuvo muchas guerras, confrontó muchas guerras. Sabemos que David mató a Goliat. Sabemos que él fue vencedor muchísimas veces. Y en esta escritura, David ya está más avanzado de edad. Y dice que en el versículo 15 del capítulo 21, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Esos viejos filisteos que desde su juventud David estuvo peleando, volvieron, ¿sí? Ahora nosotros, gracias a Dios, hemos pasado por y hemos vencido por la misericordia de Dios, ¿sí? Y eso no quiere decir que no va a regresar el enemigo. Va a regresar. Y con otra tentación va a regresar. Con otro plan va a regresar, pero es el plan mismo. Entonces dice, y volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él. Descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. ¿Y qué dice ahí después? Y David se cansó. Y David se cansó. El viejo diablo regresó. Y David se cansó. Y Sibeno, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, muy pesada, ¿sí? Que después vemos los cambios de cálculos, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Otra vez, otro gigante que tenía odio contra David, quería matarlo. Mas Abisai, hijo de Sarvia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Aquellos que estaban resguardando a David, aquellos que Dios usó para proteger su vida, aquellos que consideraron que David ya era viejo de edad, que estaba cansado. Y amados hermanos, en ocasiones espiritualmente alguno de nosotros se cansa, ¿cierto? De repente alguno de nosotros se cansa. Pero es bueno cuando venimos en congregación, la hermana Gloria al Señor nos compartía cuando estamos juntos. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿verdad? Cuando estamos juntos, somos una fortaleza. Cuando estamos juntos compartiendo el pan, sabemos, nos conocemos nuestros caracteres, ¿verdad? ¿Saben quién es Lupita? No tengo nada que esconderles. ¿Saben? A veces mis aflicciones se las comparto. ¿Sí? ¿Saben también que yo soy humana y que soy limitada también? Lo saben. Y que me quiero esforzar cada día y sobre todas las cosas, amados, ustedes también me conocen, en la adoración cante mal o cante bien, en la adoración ese es muy fuerte y la gloria sea al Señor. Que yo no me avergüenzo de adorarle. Hoy los músicos, tenemos dos músicos entre nosotros, pero no pudimos completar todo el tiempo. Con todo, la presencia de Dios nos guía, nos fortalece, nos inspira, nos llena, nos renueva. Solamente resiste al diablo. Solo resístele. No vengas con un allá si vienes con un sentir de hoy si no fue mal, ven, te pongo vencido. Pero no salgas de la misma manera que veniste. Porque el Señor solamente te dice, resiste. Resiste el
día malo, resiste. El diablo, como dice aquí la escritura, él es un acusador. Él está buscando una oportunidad que tú le des. Y después de que tú le das esa oportunidad, se va a jactar de ti. El Señor le reprende. Pero recuerden, eso que ese día les decía, platicando con mis hijas, y cuando estemos en la presencia del Señor, y que si acaso llegamos a ver al enemigo, en nuestra mente nosotros pensamos que el enemigo es, pero qué tal si se aparece como que era un ser nada, pero nosotros lo teníamos como que es difícil de creer más a Dios que a esto. ¿Me entienden? Sino que dice, sométete a Dios, resiste a Dios, y Él va a huir. Él va a correr. Si tienes una debilidad, mejor tráela a la presencia de Dios. Si hay algo que tú te estás teniendo como un desafío, como un reto, tráelo a la presencia de Dios. Mismo Pablo cuando tuvo sus tribulaciones, me acordaba de la escritura donde dice, escribí los nombres aquí. Hubo tiempos que él se sintió desamparado por los hermanos. Hubiera dicho Pablo, bueno, estos me dejaron, yo me estoy peleando tanto. Y dice, no le habla la escritura, dice, segunda de Timoteo 4:10, dice que Demas lo abandonó en sus tribulaciones. Dice también que todos los de Asia, de donde eran Figelos y Hermógenes, segunda de Timoteo también, dice también Pablo, que lo abandonaron en sus tribulaciones. Y dice en otra escritura que otros hermanos también, en Timoteo también, cuando él estuvo en las cortes, los hermanos lo abandonaron. Pero dice, pero Dios no me abandonó. Él resistió. Y cuando tú tienes a Dios de tu lado, eres ganador ya. Nosotros somos solamente apoyo. Ajá. Pero cuando tienes a Dios de tu lado, porque es un Dios justo, y si tú estás practicando la justicia, amado, Dios está contigo. Solamente sométete y dale honra y la gloria. Resiste. No por una invitación, no por algo que quieras ver en la televisión o algo que quieras escuchar, cambies esa salvación tan grande que Dios tiene. Si hay que pedir perdón, perdóname. No esperemos cada mes para pedir perdón. En el momento de la circunstancia, cuando mi esposo y yo tenemos un desacuerdo, después nos sentamos a tomar té o café. Él me hace mi cafecito. Mi niña me hace el cafecito en la mañana y mi esposo me hace el cafecito en la tarde. Pero tenemos que aprender a vivir en paz. Porque el enemigo de nuestras almas siempre va a estar allí, como vimos con David. Era viejo ya de todos los filisteos que querían matar. Amado hermano, cuando tú eres un instrumento en las manos del Señor, el enemigo va a tratar de venir a quitarte del camino. Resiste. Póngase de pie conmigo. Porque dice, porque cuando soy débil y vengo a Dios, entonces soy fuerte. Porque Dios siempre está escuchando lo que nosotros no hablamos. Siempre está escuchando nuestro corazón. Justicia o injusticia, amados hermanos, recuerden esto, son hijos del Padre.
caído. Los hermanos que algún día se sentaron junto a ti a alabar al Señor. Están aquí o están si estuvieron aquí, están en Londres, si estuvieron aquí, están en otro lado de Inglaterra, amados hermanos, oremos por ellos. Una llamada de teléfono, un te extrañamos, amado hermano. ¿Cómo estás? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo te voy a ver? Una palabra de aliento, porque no podemos estar sin llamar a nuestros hermanos. Hay personas que nos necesitan afuera y no pudieron resistir y cayeron, pero nadie nos da el derecho de juzgarlos o condenarlos. Tenemos que irnos a levantar. Aleluya. Y así se sientan perdidos y que no se merecen el reino, que digan lo que digan, amado, yo te amo en el amor del Señor. Aleluya. Que se sientan que no pueden regresar, amado hermano, la puerta de la iglesia está siempre abierta para ti. Ven, vamos a comer algo, vamos a tomar un café, mi hermano, mi hermana. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Nos haces falta. No estamos conformes con lo que somos, pero estamos contentos porque el Señor nos ha traído hasta aquí. Aleluya. Aleluya. Y vamos a orar unidos. No sé si el pastor